Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. Siempre será relevante preguntarse hasta qué punto va a aguantar nuestro sistema político cuando se trata de polémicas completamente impresionantes que están ocurriendo en Chile en este momento y que dan cuenta, a mi parecer, de que en general cuando se analizan a las instituciones chilenas podemos llegar a conclusiones que son bastante poco alentadoras respecto del futuro, especialmente si consideramos lo que tiene que ver con el deterioro progresivo de estas a lo largo de los años. Recordemos cómo es que cuando hablamos particularmente de corrupción durante los últimos años hemos visto cómo es que desde el caso Penta, bueno, posteriormente se pasó al caso Soquimich, posteriormente al caso Cabal. Bueno, posteriormente, durante los años siguientes, vimos casos de corrupción en el Frente Amplio, el denominado caso Cero relacionado con Karina Oliva, posteriormente el caso Convenios, donde quizás la principal figura apuntada, al menos en términos políticos, fue Giorgio Jackson, quien en su momento tuvo que salir del gobierno de Gabriel Boric. Por supuesto, está además afirmar que también el caso Hermosilla, que golpeaba a una parte más bien transversal del sistema político nacional, casos de alcaldes completamente, creo yo, bochornosos para nuestro país, como lo fueron el de Katy Barriga o el de Daniel Jadwe. Y por supuesto pasando quizás por algunas de las atrocidades más grandes que hemos visto en la política chilena, como por ejemplo el caso Monsalve, y así suma y sigue con una serie de, creo yo, no solo casos de corrupción, sino más bien polémicas en general, en las cuales podríamos también añadir una serie de inmoralidades que han cometido los políticos por mucho tiempo, aquellas veces en las cuales, por ejemplo, el Frente Amplio, la izquierda progresista y comunista en general se opuso a una serie de reformas de seguridad, pro seguridad, que eran muy relevantes para el país y que al haberse rechazado por el factor político que digamos imponía este sector, muchas personas simplemente se vieron perjudicadas al no tener seguridad ni garantías suficientes. Y así, insisto, suma y sigue con una cantidad impresionante de polémicas en nuestro país que son provenientes del sistema político chileno y que creo yo dan cuenta de que nuestro país está realmente en un momento muy complicado y que, bueno, al menos es muy poco alentador respecto del futuro. Veamos un fragmento sobre esto y luego lo comentamos. Como por ejemplo, que él va a ser un dictador en el día 1 de su presidencia. Ha dicho que va a utilizar el ejército también contra los enemigos del país. Y cuando le han preguntado, bueno, ¿quiénes son esos enemigos? Ha nombrado, por ejemplo, a congresistas del Partido Demócrata. A la prensa. A la prensa. Ha dicho, por ejemplo, que le va a revocar la licencia a canales de televisión porque han hecho algo que no le ha gustado. O sea, la forma en que se expresa Trump, las cosas que ha prometido, no son cosas de un presidente democrático, son cosas más bien de un caudillo o un aspirante a dictador. Usar la Fuerza Armada contra sus adversarios políticos, censurar a los medios de prensa que no estén de acuerdo con él, etcétera. Entonces, lo que el escenario de polarización... Arrasó en el Senado, también lo está haciendo en la Cámara de Representantes y al parecer habría conquistado los 7 estados péndulo, algo impensado. Sí, impresionante. Entonces, horas antes. justamente ante ese escenario de un triunfo contundente, yo me hago la pregunta, y hago la pregunta a la gente que nos está viendo, académicos que nos puedan estar viendo, si alguien nos ve desde algún tipo de universidad, analistas, no sé. Porque uno no puede decir, cuando uno escucha muchas veces a algunos periodistas o analistas latinoamericanos, que Trump es un imbécil, que es un idiota, un violento, ¿cómo la gente puede votar? Bueno, aquí tú tienes una inmensa mayoría de norteamericanos. Estos no fueron los ultras. Arrasó. No son los ultras que tú podrías decir, bueno, le ganó por un puñado de votos. Entonces, ¿qué explica? Y ahí yo no tengo la respuesta completa, tengo algunas luces, pero creo que es un debate interesante, porque uno no puede, y aquí también se ha visto mucho y se ha escuchado mucho en las elecciones en general, pero ¿cómo votaron por este? ¿Pero cómo votaron por la gente? Es tonta.
Uno no puede decir que solamente el elector es inteligente cuando vota como yo voto. Exacto. O sea, y no son grupos radicalizados, no son los que saltaron el Capitolio. O sea, acá hay algo mucho más ¿qué tiene profundo. Trump con todas sus características que no escondió? Muy por el contrario, esa es la pregunta. Con toda su políticamente incorrecto, agresivo a veces, directo, verbalmente. ¿Qué tiene Trump que logró conquistar a la inmensa mayoría de los norteamericanos, José, Natacha? ustedes insisten en eso, pero yo creo que también la gente vota contra algo. La gente está muy enojada con lo que hizo Biden. O sea, acá hay un voto de castigo. A lo mejor hay algo de eso, por supuesto. Vamos, volvemos. Y yo creo que un ejemplo, José, es por ejemplo la definición que le costó a Kamala Harris tener en relación al tema de migración, que en los últimos meses vimos cómo trataba de irse un poco más al centro con el tema. Claro. Yo creo que el hecho de ser una tensión más de izquierda, ¿tú crees que eso no la golpeó? Yo creo que sí. Tener una mirada un poquito... Claro, porque ella está mucho más de izquierda que Joe Biden. Exactamente. Y para los economistas, o sea, lo único que quiero ver luego es cómo va a reaccionar los mercados. Ustedes saben que eso es un indicador tremendamente relevante. Y yo, bueno, por un tema de horario, todavía no podemos saber. Ahora sí podríamos, quizás en Asia o en Europa, la reacción de los mercados ante un presidente electo. Pero probablemente van a ser favorables a Trump. O sea, Trump... Por eso les digo, desde una óptica... No genera incertidumbre. No genera incertidumbre, pero no genera incertidumbre no solamente económica. Y yo creo, y yo insisto, esto no es un juicio de valor. Yo no estoy diciendo que Trump todo lo que hace es maravilloso o no. Lo estoy adjetivando, es un hecho de la causa. Lo que dice Natacha tiene toda la razón. O sea, lo que le dicen los electores, mira, sabemos qué esperar de él. Hoy día hay muchos líderes políticos que uno no sabe qué esperar, porque son una cosa cuando son alcaldes o cuando son parlamentarios o cuando son gobernadores, otra cosa cuando son candidatos, otra cosa cuando son presidentes, otra cosa cuando... Entonces, uno la verdad es que no entiende. Trump es cuando tienes una postura brutalmente honesto. Y durante toda la campaña fue brutalmente honesto. Y uno, cuando vota por él, sabe qué es lo que se tiene que bancar. Natacha, una ardilla. Todos estos actores que se matricularon con la campaña de Kamala Harris, claro. Y por el otro lado tienes a un Donald Trump que recibía puras críticas. Le decía, oiga, no use mi canción durante su presentación. Claro, no ni siquiera en el intermedio. Claro, era como Hulk Hogan. Oye, que se equivocó al momento de nombrar a los que estaban ahí acompañándolo. O sea, nada de eso. Por eso mismo, y aquí muchas veces yo voy a ser políticamente incorrecto, porque esto también pasa en Chile. También uno ve al mundo del arte y de la cultura asociado muchas veces a una posición política. Entonces, ¿cuál es la lectura que se hace de todos estos señores de Hollywood y de todo el Hollywood criollo? No les pega la Qué inflación. estúpido, estos fachos pobres, ¿cómo votaron por este papasnata? En vez de hacerse la pregunta de una manera más seria, más decir, profunda. ¿qué hace que la gran mayoría de los electores se incline? Porque hay una tendencia al ninguneo del elector. A que no, sí, son pura gente que tú le tiras una caja. No, pues la democracia no funciona solamente cuando el otro vota como yo. Uno tiene que hacerse esa pregunta, sobre todo en una elección que tiene toneladas de votos y para la tolerancia, tú tienes que respetar. Si tú votas por Kamala y yo voto por un Donald Trump, tú tienes que respetar mi postura. Aquí, lamentablemente, en Chile no se respeta al otro cuando las posturas son distintas. Y eso a mí me molesta mucho en el probablemente en los Estados Unidos también hay muchos actores que van a hacer esa lectura. Es decir, bueno, pero la gente no entiende en Tennessee, no tengo idea, en Arkansas. Bueno, pero la gente entiende, lo que pasa es que entiende algo distinto y hay que entrar ahí, hay que hacer ese análisis. Mira, Ryan Reynolds, Jennifer Aniston, Madonna fue a votar con su hija Lourdes. ¿Ah, sí? ¿Fue? A votar, y fue con Madonna. Lourdes, entonces ahí convocando también el voto joven. Oye, la Natacha está en vivo en Washington y está acompañada de alguien que a lo mejor nos va a dar algún detalle sabroso. Honestamente, cuando se trata de polémicas como la que acabamos de ver, creo que hay otra mirada, otra forma de ver las cosas que por supuesto permite poder sentir todo lo relacionado con la política chilena y las polémicas que vemos a diario de una manera más optimista. Y me explico mejor, creo que por supuesto cuando se trata de todas estas polémicas podemos afirmar que han sido una serie de acontecimientos que han ocurrido en nuestro país que le han hecho mucho daño a la democracia.
Sin embargo, creo a su vez que el hecho de que nuestra democracia haya sido lo suficientemente fuerte como para resistir todos estos golpes y ataques que han recibido desde la clase política misma, es algo que habla muy bien de nuestras instituciones y por sobre todas las cosas en general de la cultura democrática de nuestro país. El hecho de que en Chile todo lo que ocurrió durante octubre de 2019 no haya provocado digamos el derrocamiento de un gobierno democrático y no haya provocado el quiebre absoluto de la democracia es algo que habla muy bien, considerando que en aquella época el nivel de violencia y de destrucción que ocurrió en las calles y también digamos a instituciones, a edificios muy relevantes de nuestro país fue algo completamente desproporcionado. Y creo que esta realidad en sí misma, así como también los casos de corrupción que hemos visto, los casos de violencia de manifestaciones que hemos también muy seguido, inmoralidades de la clase política y en general todo tipo de polémicas, insisto, como la que acabamos de ver, son cosas que deberían hacerle daño a cualquier democracia hasta un nivel casi prácticamente irreparable, y aún así Chile ha sabido ser digamos una nación que ha podido salir adelante después de cada uno de estos ataques, insisto, que reciben por parte de la misma clase política que quizás es la más equivocada de todos los sectores de la sociedad. Chile es un país hermoso y que tiene mucho futuro por delante, y por supuesto nuestra democracia no ha salido sin ningún tipo de digamos problema a partir de cada una de esas digamos polémicas que han ocurrido durante los últimos años. Cada vez hay menos confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía y cada vez hay más valoración por regímenes autoritarios, especialmente en aquellos sectores que no se sientan representados por la democracia chilena. Sin embargo, creo que aún estamos a tiempo de cambiar las cosas y de una u otra forma también enmendar el rumbo que hasta ahora se ha tomado desde la clase política en Chile. Sin nada más que añadir, te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Muchas gracias por ver.